Muy buenas noches. Mi nombre es Cecilia Ortiz, junto con mis compañeros Amanda Díaz, Aida Cordero, Andrés Pérez, Carlos Noche. Queremos socializar un poco con ustedes acerca del IVA. Nuestro objetivo es compartir con ustedes acerca de uno de los impuestos más importantes en nuestro país, que tuvo su origen en Europa después de la Segunda Guerra Mundial. IVA son las siglas al término impuesto al valor agregado o impuesto sobre el valor añadido. Este impuesto se paga por el valor que le otorguemos a los productos o servicios que hayamos adquirido. En el diccionario de la Real Academia, IVA es el tributo al consumo que consigna acuerdos comerciales, importaciones, servicios, entre otros. Esta carga fiscal sobre el consumismo es adoptada por muchos países y generalizada en la Unión Europea. El IVA es un impuesto indirecto sobre el consumo, o sea que es financiada por el cliente final. El IVA es recaudado en el momento de la transacción por el comerciante, es decir, cuando se realiza el intercambio de bienes y servicios. Cada vendedor intermediario posee el derecho de reembolsar el impuesto al valor agregado que ha abonado a otros vendedores que le siguen la sucesión de comercialización, deduciéndolo a la suma de IVA recaudado de sus clientes, teniendo que abonar el monto al fisco. El fisco es el encargado de controlarlo, obligando a la empresa o a la organización a brindar los justificantes de venta al consumidor final. Los últimos consumidores se ven obligados a abonar el IVA sin derecho a reembolso. Y en esta ocasión estamos aquí para hablar sobre el impuesto al valor agregado. Este impuesto tiene su origen en Europa en el año 1925 y nace bajo el régimen tradicional de impuestos sobre las ventas. Se establece asimismo como un sistema de impuesto en cascada, también conocido como fenómeno impositivo acumulativo. Lo que quería decir esto era que este impuesto cubría otro impuesto de la misma naturaleza. El IVA en Colombia comienza a regir en el año 1963 bajo la ley 3288 como un impuesto monofásico. Lo que quiere decir esto era que solamente se le cobraría a los productores, distribuidores de las industrias manufactureras y de importación. Aquí comienza la historia del IVA en Colombia. En 1971 se convierte en un impuesto plurifásico, lo que quiere decir que ya no solamente se le cobraría a los productores y distribuidores, sino también al consumidor, bajo la ley 435. Nace también aquí la figura tributaria que prevalece hasta hoy, con una tarifa general del 3% en casi el 90% de los productos y una tarifa diferencial del 5, del 8 y del 10%. En 1974 en Colombia hay una emergencia económica obligando al gobierno a hacer un decreto, una norma en el IVA y pasando la tarifa de un 3% a una tarifa general del 15%, con una tarifa diferencial del 4, 6, 10 hasta un 35%. Desde aquí empieza a hacerse un impuesto honoroso o caro para los colombianos. También se fijan aquí en este año las figuras, la tarifa a los servicios con una tarifa del 15 y del 16%. En 1983, bajo la ley 354, baja la tarifa del 15% al 10%, pero se extiende más hacia otros productos y comienza a regir lo que hoy conocemos como régimen común y régimen simplificado. En 1986, bajo la ley 75, nace una nueva estructura en el IVA, donde se quita el peso en la declaración del IVA y se extiende hacia el múltiplo 1000. En 1990 ya sube el IVA del 10% a una tarifa general del 12% y se amplía más en las tarifas diferenciales, subiendo estas
de un 4%, un 15%, un 25%, hasta un 35%. Y bien, compañeros, esta ha sido mi intervención en la historia del IVA. Los dejo con mi compañero Carlos Noche para que conozcamos más sobre la historia del IVA en Colombia. Mi nombre es Carlos Noche y vengo a hablarles sobre la historia del IVA. Tuvo un comienzo aquí en Colombia en el año 1963. Con la nueva ley de apertura comenzó a regir entre la canasta de la familiar y los productos de exportación como electrodomésticos que se manejaban en esa época. Tuvo un valor de 3% de valor agregado, con una tarifa del 10 al 25% en la retención en la fuente. En los años 1971 tiene una tarifa entre 5% y 10%. ¿Por qué se manejaba así? Porque el 5% era para la canasta familiar y el 10% era para los productos o bienes que adquiría una empresa o una familia que no fueran víveres o alimentos. 1974 sigue rigiendo, pero en ese año hubo una emergencia económica aquí en Colombia, lo cual hace que el IVA suba drásticamente al 15%. En 1983 sigue, pero debido a la retención de la fuente tiene un cambio del 25 al 30%, así bajando la tarifa del 15% al 10% en ese año. En 1986, con base a la ley 75 de la devolución del IVA, sigue manejando el mismo valor agregado del 10%, pero como fue una ley que comenzó a regir sobre la devolución del IVA, era que implicaba que si usted compraba un producto o algo, dependiendo de ese producto se le hacía una devolución o una retención en la fuente, pero eso ya muy poco se hacía porque eso era bimensual y trimestral. O sea, quiere decir que era cada 2 meses o 3 meses que se comenzaba a que regía esa ley. En 1992 hubo una retención del IVA con una tarifa del 50%. ¿En qué influye? Esa retención del IVA con la tarifa del 50% influye en que era aplicado a la mitad de la canasta familiar y manejaba un índice del 14%. En 1998, la ley 6 de unificación del IVA lo sube al 15%, o sea, solamente subió un 1%. No hubo ningún cambio en la canasta familiar, ni en productos de exportación, importación, ni electrodomésticos, nada. En los años 2000, con la ley 633 sobre la tarifa del valor agregado, tiene un cambio y solamente sube un 1%. En el 2001 nació ahí como cabo el nacimiento de la boleta fiscal. ¿Qué influye eso? La boleta fiscal era lo que tenía que ver con la producción y embarcación de productos. O sea, era una ley que podía avalar y podía caracterizar cada producto o cada exportación que podía hacer el país. En ese año siguió manejando con la misma tarifa del 16%. En el 2002, con la retención afecta a las tarifas diferenciales. ¿Qué quiere decir? Que ese año la retención en la fuente varió mucho, del 10% al 15%, después del 15% al 25% y después del 25% al 30%. ¿Qué hace eso? Eso produce que el mismo se maneja, con eso que produce se maneja el mismo porcentaje del IVA, pero debido a que la retención en la fuente tuvo varios cambios drásticos, eso influye en que el precio sube, pero sigue manejando la misma tarifa del IVA. En el año 2005 la retención subió del 30% el que había quedado en el año anterior al 50%. ¿Y qué pasa? Ese año se manejó precios altos, pero el IVA se cobraba con un precio menor, al 50%, o sea, quedó en 8% de ese año. En el 2005, en el 2010 se aplica el IVA a los juegos de azar, ya que en ese año no, o sea, solamente el IVA ha venido creciendo y ya se ha venido expandiendo, por así decirlo, en cada producto de exportación e importación que se produce en el país. Quiere decir que como a medida que ha venido creciendo, ya los productos como automóviles, motos,
varios productos que son adquiridos por nosotros, como por ejemplo los tecnológicos, las TIC, todo eso ha venido influyendo. Siguió manejando el mismo porcentaje del 16%. En el 2012 cambió radicalmente su pago en tres divisiones. Quiere decir que el 30% del pago era descontado, el 30% contado y el último tercer pago era con 40% y se manejaba la misma tarifa del 16%. En el 2014, con el decreto 2623, prácticamente no hubo ningún cambio, siguió manejando la misma tarifa del 16%. En el 2017 cambió en la canasta familiar con pagos bimensales y cuatrimensales. ¿Eso qué quiere decir? Que se cobraba cada 2 meses o cada 4 meses. Ese año subió al 19% la tarifa. En el 2019 y como último año, como el año pasado, lo que pasó fue que eliminaron el régimen común simplificado con un estándar de retención en la fuente del 50% y siguió manejando el 19%. Este año por el momento no ha habido ningún cambio en la canasta familiar ni en el IVA. Se está en espera de una nueva reforma tributaria. Entonces, clasificación de los bienes para efecto del IVA. Los bienes se clasifican entre grabado, exento y excluido. Los bienes grabados. Un bien grabado es aquel que se encuentra afecto con una tarifa del IVA, por lo que está presente al momento de declarar su impuesto. El IVA de los bienes grabados se presenta con una tarifa general del 19%. Sin embargo, están las tarifas diferenciales y especiales que están aplicadas a los bienes y servicios destinados a la labor social o recursos de producción elevado. Sintetizaré la diferencia entre tarifas diferenciales y especiales. Las tarifas diferenciales pueden ser de mayor o menor a la tarifa general, es decir, el 19%. Y las tarifas especiales se aplican a los bienes y servicios y no se encuentran sometidos a las tarifas diferenciales, es decir, que es un caso especial. En otras palabras, los bienes grabados corresponden a un listado de bienes que se le aplican las tarifas del 19%. Quienes declaran este impuesto son los contribuyentes de producción, distribución y comercialización. Un ejemplo claro sería sobre los bienes que se les aplica la tarifa del 19%, son los bienes para el hogar, prendas de vestir, pastas alimenticias, cereales preparados. Bienes exentos son aquellos bienes que están grabados con la tarifa 0%, es decir, que no generan IVA al momento de la venta, más sin embargo afectan a la producción, porque aunque esta tarifa sea 0%, debe ser presentada en la declaración de impuestos a responsabilidad de los productores. Ejemplos de estos bienes: los alimentos como el arroz, el pan, los tubérculos, las hortalizas y las comidas rápidas. También están los productos y servicios de la salud como medicinas, consultas médicas, aparatos ortopédicos y exámenes de laboratorio. También están los bienes y servicios del hogar como el arriendo, el efectivo, energía eléctrica, acueducto, alcantarillado y aseo. El resto de los bienes, productos y servicios están definidos en el artículo 477 del Estatuto Tributario. Seguimos con los bienes excluidos. Son aquellos bienes que por disposición de la ley no causan impuestos a la venta ni tampoco existen responsables por el IVA. Es decir, que estos bienes no requieren la declaración de impuestos. Estos bienes también son todos aquellos productos que la ley expresamente ha calificado como tales. Ejemplos de estos bienes son los medicamentos como antibióticos y anticonceptivos. Está la educación y el transporte público,
tenemos los animales vivos de las especies porcina, ovina y caprina. También están el café en grano, la avena y el maíz, y tenemos las semillas para siembra como las nueces, el girasol y el algodón.